honramos, Dios del cielo y del cielo. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Bendito y alabado seas para siempre, Señor. En tus manos estamos en esta mañana, en este precioso día, Señor. Padre, para que seas tú glorificándote de una manera especial, de una manera poderosa, en el nombre poderoso de Jesús. Toda la gloria y la honra te pertenece a ti. Amén y amén. Amén. Bien, muchas gracias, muy amable por hacer esta oración. Bueno, mis amados, les damos la bienvenida a este tiempo, ustedes que están acá a través de Sala Zoom y también para quienes están ingresando por la plataforma de Facebook. Gracias por madrugar con nosotros, gracias por hacerse parte de la bendición, como es de presentarnos delante de Dios y de recibir su palabra. Hoy quiero compartir el tema, ¿cuándo pedir un consejo? ¿Cuándo pedir un consejo? ¿Cuándo debemos pedir un consejo? Vamos a apoyarnos en la palabra de Dios, libro de Proverbios. Sandra, buenos días. Sandra está con nosotros desde Honduras. Le bendecimos su vida, Sandrita. Buenos Por días, favor. pastor. Dios le bendiga. ¿Cómo están? Amén, muy bien, muchas gracias. ¿Usted cómo Pastor está? José, Dios le bendiga. Se olvidó de esta prójima, ¿verdad? Hermanita Sandra, Dios la bendiga. Amén, pastor. Dios me la guarde. Disculpe, Edgar, lo que pasa, hermanita Sandra, se me borraron los Los contactos. contactos. Cambié de Oh, celular, cambié oh, de celular. Entonces, si de pronto me lo puede volver a a mandar. dar, le Está agradezco. bien, pastor. Yo le escribo. Sí, mi Yo le hermanita, escribo. hágame ese favor. Muchas gracias. Bueno. Pastor Edgar, Proverbios, ¿qué me dijo? Capítulo 20, por favor. Ok. Proverbios capítulo 20, versículo 18. Ok, la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los pensamientos con el consejo se ordenan y con dirección sabia se hace la guerra. ¿Solo 18 o sigo? No, hasta ahí está bien. Muchas gracias. Ok, los pensamientos con el consejo se ordenan y con dirección sabia se hace la guerra. Ya nos había hablado de esto usted, pastor, la vez pasada. Bueno, notemos que lo que dice la palabra del Señor y nos da a entender que todos los días nosotros tenemos muchos pensamientos, Amén. muchísimos. O sea, la mente es un laboratorio donde se procesan pensamientos y todos los días estamos tomando entre 60 y 70 decisiones. Por favor, anoten eso. Todos los días tomamos entre 60 y 70 decisiones. El hecho de estar aquí ya fue una decisión, ¿sí? Si usted tomó un tinto o se tomó una aromática o quiso tomarse un café, qué sé yo, ya fue otra decisión. La ropa con la que usted se vistió, aunque sea en automático, casi por inercia hacemos cosas, pero estamos tomando decisiones. Todos los días tomamos muchas decisiones. De algunas nos alegramos, de otras nos arrepentimos. Por eso, cuando Dios nos habla, dice, los pensamientos con el consejo se ordenan. Hay cosas para las que no hay que pedir consejo, como estas, por ejemplo, madrugo o no madrugo, ¿cierto? Es una decisión mía, yo decido si estoy o no estoy en una reunión como estas. En fin, pero hay otras cosas muy importantes para las cuales necesitamos pedir un consejo. También se ha dicho que cuando uno necesite un consejo, no se lo pida a un amigo, sino pídaselo a un profesional.
Un consejo debe ser dado por alguien que tenga la capacidad, que tenga el conocimiento, que tenga la experticia, que haya pasado por proceso, porque de ese consejo depende muchas veces nuestra vida, muchas veces nuestra vida. En la Biblia hubo un hombre que se llamó Aitofel. Él era un consejero del rey David, y cuando Absalón destronó a David, él quiso hacerse rey. Y no es que lo haya destronado, sino que empezó a competir con su propio padre. Y Aitofel se salió del bando de David y se metió al bando de Absalón por rebeldía. Él era uno de los consejeros de David y David lo tenía en buena estima. Pero cuando se pasa para el lado de Absalón, Absalón no le tuvo en cuenta los consejos. Él pensó que le iba a ir mejor con Absalón. Y Absalón no le tuvo en cuenta los consejos. Y él se molestó. Absalón se molestó porque Absalón empezó a buscar consejo fue de los jóvenes. Acordémonos que quería subirle impuesto a la gente, al pueblo. Quería quitar muchas cosas. Y él se aferró a los jóvenes de su época. Y Aitofel, como no se le tuvo en cuenta el consejo, él fue, hizo unos arreglos en su casa y se ahorcó. Él se ahorcó. Él se quitó la vida porque no le tuvieron en cuenta los consejos. Entonces notemos que él mismo sufría hasta de baja autoestima porque no se le tenía en cuenta lo que él decía. ¿Cuándo debemos pedir consejos? Cuando vamos a tomar una decisión para hacer una carrera universitaria. ¿Sabe cuántos jóvenes hoy en día dejan su carrera a la mitad? ¿Cuándo se debe pedir un consejo? Cuando se va a hacer una inversión financiera para tomar un crédito, para hacer un viaje, ¿sí? ¿Cuándo más se debe tomar una decisión? Cuando uno va a contraer matrimonio, cuando uno tiene una relación sentimental. ¿Cuándo más se debe pedir consejo? ¿Mm? Vamos a verlo a través de la enseñanza. Hay otro texto, dos. Jaime Peña, si es tan amable, y José. Proverbios capítulo 19, verso 20, Jaime. Y José, si es tan amable, nos lee Proverbios 12, 15. En estas dos citas bíblicas nos vamos a encontrar otras dos, eh, otras dos, otros dos consejos de Dios también. 19:20, Proverbios pastor. 19, 20, Jaime, si es tan amable, lo lee. Y José el 12, 15. ¿Qué dice Jaime 19, 20? Ya, mi pastor. 19. José ya tiene Proverbios 12, 15. Sí, Proverbios 19:20. Escucha el consejo y recibe la corrección, para que seas sabio en tu vejez. Perfecto. Escucha el consejo y recibe la corrección. Muy bien, gracias. Proverbios 12, Amén. 15, ¿vale? el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Bueno, ahí están dos citas bíblicas muy importantes, muy importantes. Entonces, algunas personas por orgullo, solo por orgullo, no reciben consejo, no piden consejo, no lo aceptan. Porque para muchas personas
¿Les parece que pedir un consejo es signo de debilidad? ¿Les parece que se están rebajando mucho, como si no fueran ellos capaces de tomar una decisión? Pero en estas dos citas bíblicas nos damos cuenta, el que recibe la corrección, el que recibe el consejo, es sabio cuando ya es adulto. Mas el que no recibe el consejo, ¿sí?, sufrirá las consecuencias. ¿No creen que hoy en día muchos adultos mayores están viviendo consecuencias de no haber atendido a personas inclusive más jóvenes, pero más expertas, pero más sabias? Por ejemplo, la economía. La economía dice mucho de nuestra sabiduría. La economía. El dinero es un buen termómetro para decir qué tan sabios hemos vivido en la vida. Porque el dinero es factible a todos. Todo lo podemos conseguir, poco o mucho. Por eso el Señor Jesús dijo, el que es fiel en lo poco, En lo mucho lo podrá ser fiel en lo mucho. Es un termómetro, el dinero. Entonces hay quienes lo saben administrar y por eso dice también el proverbio que el perezoso, en la alacena del perezoso hay escasez, pero en la alacena del diligente hay abundancia. Entonces, ¿cuándo debemos nosotros pedir un consejo? Si nosotros miramos un poco retrospectivamente, hemos tenido oportunidades y muy buenas oportunidades, bien sea laborales, bien sea de emprendimientos, pero por nuestras manos han cruzado dinero. De pronto dijimos, ¿para qué ahorrar? O no puedo ahorrar. De pronto pudimos ayudar y no lo hicimos. En fin, o sea, el dinero son semillas. El dinero son semillas. Por eso el Señor Jesús a través del apóstol Pablo dijo lo siguiente: Dios le da pan al que come y semilla al que siembra. ¿Qué quiere decir eso? Pan al que come. Que si uno tiene una necesidad, Dios la suple. Pero un pan sirve para un día. Pan para el que come. ¿Qué pasa con el que come pan? Pues satisface una necesidad de momento. Pero también dice semilla el que siembra. O sea, un pan ya es un alimento procesado, terminado. La persona lo puede disfrutar. Pero el que siembra debe tener paciencia. Y cuando esa siembra de la cosecha va a tener mucha abundancia para muchos días. Por eso pan para el que come es el que tiene una necesidad para allá. Y semilla para el que siembra es el que es capaz de administrar, de armarse de valor, de paciencia y decir, voy a esperar porque yo necesito para muchos días. Hebreos capítulo 4, Sandra. Y José nuevamente, si es tan amable, el Salmo 119. Salmo 119, que Versículos 98 al 100. Hebreos 4, ¿qué Hebre- pasó? 4:12. Okay. Con estas dos citas bíblicas vamos a ver cuándo más debemos nosotros pedir consejo. Todo esto nos puede ayudar, porque en esta vida estamos y vamos a necesitar de alguien, que alguien nos dé una mano, que alguien nos ayude, que podamos nosotros tener la conciencia, ¿sí?,
Amén. De que Porque, nosotros, a ver, Sandra, léalo, por favor. porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. ¿Y qué dice Salmos, José? Dice así, dice, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. ¿Mm? ¿Qué tal es? Que nosotros podamos darnos cuenta que leyendo la palabra de Dios podemos encontrar consejos, porque ella es que Más cortante, la palabra de Dios es viva y es eficaz, eficaz. Viva y eficaz. más Hay cortante dos que clases de lectores. Hay dos clases de lectores. Hay un lector que lee para enseñar y hay otro lector que lee para aprender. Aquí la pregunta es, ¿cuál de los dos lectores somos nosotros? ¿Leemos para enseñar? No se nos va a quedar nada a nosotros. Pero cuando uno lee para aprender, es cuando uno le pone el sentido. Cuando uno quiere verdaderamente aprender de la palabra de Dios, extraerle el contenido. También es bueno que a través de la palabra nos demos cuenta que hay principios. Dios trabaja con principios. Dios no trabaja con necesidades, ni con lágrimas, ni con oraciones que no rompan techos, ni con oraciones que no tengan fundamento. Entonces, por eso estas dos citas bíblicas que tomamos, la una habla de la palabra y la otra dice, Dios me ha hecho más sabio que mis enemigos, más sabio. Entonces voy a darle parte a Pastor José para que él nos amplíe un poco más acerca de lo que hemos hablado hasta aquí. Bien, pues a mí, mi José nos da más luz con respecto a los consejos y al tema hasta aquí. Bueno, qué importante es aprender a recibir un consejo y también depender y también mirar de dónde viene ese consejo. Hay consejos que edifican, hay consejos que no, pero aquí en la palabra de Dios nos habla de la importancia cuando dice, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. O sea, hay una parte en la Biblia donde dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y cuando tenemos ese temor a Dios, nos hace sabios, sabios para dar un consejo, sabios para poder llegarle a las personas. Y un consejo a tiempo sí que lo bendice a uno. En el momento adecuado, en el momento preciso, donde recibimos ese consejo y lo ponemos en práctica, porque muchas veces, a veces nos pasa eso. A veces damos un consejo y la persona no lo pone en práctica, pero quiere ver resultados. Y mientras las cosas no se pongan en práctica, es difícil ver los resultados, ¿sí? Entonces, esa es la situación en la que muchas veces nos vemos. Cuando una persona recibe un consejo, lo pone en práctica, empieza a ver los resultados de una forma maravillosa y dice, wow,
me salvé de tal cosa o Dios me libró de tal cosa o gracias a Dios por ese consejo, porque si yo no lo hubiera recibido hubiera hecho un mal negocio, hubiera eh, viajado de pronto mal, ¿sí? Si no me hubiera ido de tal manera, de tal forma, ¿sí? Un ejemplo, ahí muchas veces uno da un consejo, mire, no se vaya por tierra, váyase por avión, un ejemplo, porque por tierra es peligroso. Y de pronto la persona dice, no, pero es que por tierra me sale más barato viendo la parte más económica, pero no ve la seguridad, ¿sí? Entonces, eh, muchas veces, digamos, en una ocasión nos pasó con unos pastores, o más que todo con un pastor que vino de Puerto Rico, e iba para un lugar a un lugar bastante de zona roja, y se le aconsejó que no se fuera por tierra. Pues gracias a Dios, pues no le fue mal, o sea, hizo el viaje y no le fue mal, pero fue muy arriesgado porque más un extranjero, eh, digamos, estas personas apetecen mucho al extranjero para secuestrarlo y poder adquirir un dinero por el rescate. Pero entonces, gracias a Dios, el consejo que le dieron a él, otro de los pastores que iba con él, fue no vaya a hablar, deje que nosotros hablemos, porque el extranjero, pues lógico, el tono es diferente, ¿sí? O la expresión muchas veces son diferentes. Entonces van a notar que es extranjero y él hizo caso, él lo que hizo fue callar y el otro pastor porque eso hay retenes en ciertos lugares, en plena selva y todo eso, hay retenes. Entonces, lo que hizo el Puerto Rico, el puertorriqueño fue callar y dejar que el otro pastor hablara, y gracias a Dios les fue bien, porque recibió el consejo, no recibió el consejo, dice, por aire, pero recibió el consejo y al menos callar para que no hubiera dificultades. Entonces, eso es lo que pasa. Un consejo a tiempo y con práctica vamos a superar muchas cosas. Dios les bendiga. Muy bien. Hay como una analogía, una especie de metáfora, y es que la persona que inventó los frenos en los carros es muy similar a los consejos. No quiere decir muchas veces que el consejo nos libre del todo de situaciones, pero el impacto es menor. Cuando la persona que inventó los frenos en los carros, él nunca estaba pensando en que los carros no se estrellaran, sino que el impacto no fuera tan grave. Porque si, a pesar de que los carros tienen frenos, todos los días hay accidentes, todos los días hay estrelladas, ¿sí? Entonces, es muy similar. El consejo ayuda, el consejo evita tragedias, el consejo nos frena a nosotros ciertas intenciones. En el mismo libro de Proverbios, capítulo 3, perdón, versículo 5 dice que no te apoyes en tu propia prudencia. Reconoce a Dios y Él enderezará tus veredas. Cuando uno se apoya en sí mismo, cuando uno dice, no, es que yo puedo, vuelvo y repito, muchas personas no piden un consejo porque los hace pasar como necios, como ignorantes, como que yo no puedo, pero yo sí puedo. Y vemos que muchas personas hoy en día están viviendo y sufriendo las consecuencias de no haber pedido un consejo. Están mal casados,
no tienen nada prácticamente en sus bolsillos. Están pasando, viviendo esas situaciones que de alguna manera pudieron haberse evitado, pero no lo hicimos. Y ojalá que nosotros tengamos en cuenta esto, estas malas y amargas experiencias y decir, no, voy a empezar a corregir. Ahora, para quienes tenemos un compañero o una compañera de vida, hemos contraído matrimonio o estamos conviviendo con alguien. En Génesis capítulo 2, Jaime, si es tan amable, versículo 18. Génesis 2:18. Para que quienes tenemos convivencia con alguien, la palabra de Dios también nos recomienda pedirle consejo a esa persona, a nuestro cónyuge. Léalo, Jaime, por favor. Génesis 2:18. Activa su micrófono, Jaime. Génesis 2:18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Amén, pastor. Muy bien, gracias. Entonces notemos, quien vio la necesidad de solucionar el problema de la soledad fue Dios. No fue Adán. Adán nunca pidió una esposa. Pero Dios fue el que se dio cuenta y dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Ahora, ¿cuándo Dios le da una esposa a Adán? Cuando él ya tenía en su mente el otro género, el género femenino, porque Adán fue el que le puso nombre a todos los animales. Entonces él empezó a ver cuál era el macho y cuál era la hembra. Y así los iba mencionando. E incluso hay nombres que se pronuncian en femenino y no se les puede sacar el masculino, sino que toca decir, voy a colocar un ejemplo, no se le puede sacar el masculino a jirafa. ¿Cómo se diría entonces? Entonces, ¿cómo lo logramos nosotros definir? La jirafa macho y la jirafa hembra. Pero hay masculinos que no se les puede sacar el femenino, como es el tigre. Entonces se le dice el tigre macho y el tigre hembra, y así sucesivamente. Pero hay otros animales que sí, el león y la leona, y así sucesivamente. Entonces, cuando Dios le da a Adán, a la mujer, es porque él ya había adoptado la idea de que había una contraparte. Había alguien igual o parecido, pero no igual. Y ahí Dios le entrega a Eva, a Adán. Por eso Adán cuando ve a Eva le dice, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, porque de mí fue sacada. Entonces él logró adoptar. Y cuando ve a Eva, e incluso Adán le pone nombre y le dice varona, varona, porque del varón fue tomada. ¿Quién es la persona más cercana a nosotros? Esa persona, el cónyuge. Entonces Dios nos dice, como es una ayuda idónea, la palabra idónea significa rodear, rodear, vigilar. Y la palabra de Dios da a entender que rodear es como las mismas características de un profeta. El profeta enseña, ¿sí? Redarguye y consuela. Edifica, exhorta y consuela. Así se define la palabra rodear.
o ayuda idónea. Alguien que está pendiente, que ve el peligro y lo advierte. Entonces, en el caso de las mujeres tienen una capacidad sensorial más grande que nosotros los hombres. Son más intuitivas, son más precisas. Sus consejos tienden a tener largo alcance. Nosotros los hombres nos concentramos más en los hechos, en el análisis. Y la mujer siempre intuye que hay peligro. Si el hombre pidiera consejo a la mujer cuando siente pasos de gigante, una mala relación, otra mujer que se está metiendo en la relación, muchos hombres no se atreven a decirle a la esposa, mi amor, hay alguien que me está coqueteando. La persona más indicada para ayudarle a salir de un adulterio es la propia esposa. Si la mujer es sabia, si la mujer es prudente, le ayuda al hombre. En lugar de ver y ponerse celosa, ella actúa y dice, wow, aquí hay algo diferente. A mí me pasó en una ocasión con una prima de mi esposa. Yo iba a hacerle reuniones familiares a ella y a la familia. Y mi esposa no era creyente todavía. Y un día yo le dije que si me acompañaba a esa reunión, a esa reunión de grupo familiar. Y cuando hice la reunión y la terminamos y todo, mi esposa muy sabiamente me dijo, Edgar, yo le aconsejaría que no volviera acá. Es mi prima y todo, y qué bueno que le está enseñando la palabra, pero es que resulta que mi prima no lo está viendo a usted como un líder, porque en ese momento no era yo no hacía el oficio de pastor. Y ella me dice, mi prima no lo está viendo como un líder, como ella lo está viendo como hombre. Así pues de que ella me dejó eso ahí. ¿Y saben qué? Yo nunca más volví allá. ¿Ustedes no creen que hubiera sido una necedad mía? Porque yo no lo estaba notando, pero mi esposita sí lo notó. Si yo me pongo de necio a decir, ay, mi amor, pero es que su merced sí se imagina cosas, no, tal vez ya no tendríamos hogar, no podría ejercer esta labor ministerial. Pero fue ella la que se dio cuenta y fue la que me dio un consejo a tiempo, con prudencia, con amor. Y yo le obedecí. Yo obedecí ese consejo. Hoy en día, la prima de ella también es creyente. ¿Se da cuenta? O sea, uno no tiene a veces que decir, no, pero es que se puede perder, no, que no, cargos de conciencia. No, Dios se encarga de eso. Entonces, atendamos el consejo de la esposa y atiendan también las mujeres el consejo del esposo, aunque seamos más analíticos y ustedes más intuitivas, más precisas. Porque muchas veces, cuando no se atiende el consejo, ¿qué pasa? ¿Han oído la famosa frase que dice, te lo dije? ¿Sí la han oído? Sandra alguna vez ha dicho esa frase, te lo dije, no me hiciste caso, mire, Miles de veces con los hijos. Te lo dije, te lo dije. te lo dije, Sí. te lo dije. Jaime, ¿alguna vez le ha pasado así que le ha tocado decir, te lo dije, o se lo han dicho a usted, te lo dije? Cuéntenos. Bueno, echándole como memoria, no, mi pastor, se lo dije. Se lo dije, se lo Yo la advertí. verdad no me acuerdo, mi pastor, no me acuerdo que alguien le haya dicho eso, se lo dije. Bueno, qué bien. ¿Y a José? ¿Le ha pasado algo así? Sí, claro que sí. Claro que sí. Hay momentos en que uno
se cree más sabio, más prudente y a veces comete errores, ¿sí? Y sí, me lo han dicho, se lo dije. Y yo también le he dicho a personas también, como en el caso de mis hijos, se lo dije. Entonces, porque cuando vienen los problemas es cuando ya, ¿por qué lo hice? Por imprudente. Sí, claro que sí. Exacto. Muy bien. Nidia López, ¿alguna vez le han dicho, se lo dije? ¿O lo ha dicho? Se lo dije, se lo advertí. Yo creo que acá a muchos conductores, vamos a escuchar a Nidia. Buenos días para todos. Buenos días. Pastor, casi no me lo han dicho a mí, pero yo sí se lo he dicho a varias personas, porque como que me piden consejo y entonces como que uno orienta y después me toca como que, ay, sí, pero le dije. Qué fuerte, ¿no? Ofelia, ¿alguna vez le han dicho esa palabrita? Se lo dije o se la ha dicho a alguien, pero ¿por qué no hiciste caso? Yo le advertí, le hablé a tiempo. ¿Mm? Yo creo que a todos en algún momento nos han pasado. Algunos nos hemos dejado guiar por un Waze, que le ponemos el Waze en el carro y empezamos a manejar y el Waze dice a 200 metros gire a la derecha. ¿Y uno qué hace? Uno dice por aquí. A mí me ha pasado y pues últimamente procuro hacerle caso al Waze. Le voy a decir por qué. Yo voy con mi esposa, le digo, "Ay, mi amor, vamos para activar el Waze para saber cómo llegar más rápido. Y yo empiezo a andar y el güey dice, gire a la derecha y yo giro a la izquierda. Y yo le digo a mi esposita, mi amor, es que por acá, que es que yo conozco este camino, que aquí. Ay, Dios. Mi esposita varias veces me ha dicho, mi amor, apago el Waze. Y yo le tengo que decir, no, mi amor, déjalo. Le voy a hacer caso al Waze. Pero ella me lo ha dicho. Si quiere lo apago, porque si no le va a hacer caso al Waze, pues ¿para qué lo ponemos? ¿Para qué? Yo creo que una vez es terco, uno es necio, uno quiere experimentar, uno a veces se las da de más, como acaba de decir el Pastor José, a veces uno quiere salirle adelante a las situaciones, ¿no? Y hay personas que saben más. Debemos reconocerlo y valorar el consejo. Miremos otras citas bíblicas, por favor. Proverbios 13:20, Jaime. Proverbios 15:22, Sandra. Y Proverbios 11:14, José. ¿A quién más debemos pedirle consejo nosotros? ¿A quién más? Si llegase el momento de decir, voy a pedir un consejo. Aquí hay tres personas o tres citas bíblicas que nos van a hablar de unas personas a quienes podemos acudir. Entonces, Proverbios 13:20, ¿qué dice Jaime? Proverbios 15:22 y Proverbios 11:14. Espero que esta palabra pues esté llegando donde es. ¿Qué dice Jaime? Amén. Proverbios 3. Amén, Proverbios mi pastor. 13:20. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Ujú. Proverbios 15:22, Sandra. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la Ujú. multitud de consejeros se afirman. Muy bien. Y Proverbios 11:14, José. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad.
Muy bien, gracias. Entonces, ¿a quién más se le debe pedir un consejo? A consejeros cristianos, Salud. a consejeros cristianos. En todo Pastor, lugar, señora, pienso sobre a quiénes poderles pedir consejo. Yo digo de que en cuanto a finanzas, ¿cómo poderle pedir un consejo a una persona que está llena de deudas? Una persona de que ha fracasado, de una persona de que ha tenido negocios y no se le mira qué brillante. Entonces, tenemos que ser sabios para decir no nos podemos acercar a esta persona porque no nos va a dar un buen consejo. No ha podido ni dominar sus finanzas, ¿cómo va a poder darme un consejo a mí? eh, alguien decía, Sandra, que un fracasado sí puede enseñarnos algo. ¿Y sabe qué es? No hacer No lo que él hizo. hacerlo, no hacer lo que es. También, Esa es ¿verdad? un fracasado, una persona que le ha ido mal en un matrimonio, en unas finanzas, en malas decisiones, lo único que tiene para enseñar es no hagan lo que yo hice, porque van a llegar donde yo estoy. Entonces, perfecto. Debemos mirar a quién le pedimos un consejo. Muchas personas se ufanan y dicen, yo sí le puedo enseñar porque yo ya pasé por esa situación, divorcios, hijos por un lado, por el otro, yo sí le puedo enseñar, pero va a enseñar mal, va a enseñar mal. Entonces debemos de mirar qué nos dice la palabra de Dios. Cada uno de nosotros tenemos un conocimiento y una experiencia limitada. Por eso es que necesitamos comunicarnos con otras personas, alguien de nuestra misma especie, alguien que nos pueda entender, ¿sí? Por eso muchas personas se van a la astrología, se van a la parapsicología, se van a la brujería, porque piensan que del más allá, y esto cuántas personas no lo hacen, leyendo el horóscopo, dejándose leer las manos de una gitana. No lo han visto en las calles, personas vendiendo la suerte. Dicen, le vendo mejor dicho, la que se va a ganar. ¿Usted qué le dice en su mente? Debiera comprarla él. Si sabe que ese es el número, ¿por qué no se queda él con el número? ¿No ha visto personas que venden figuras, que venden imágenes? Le vendo el santo, pero ¿cómo están ellos? Entonces, muchas veces son incoherencias, incoherencias. Y amados, por favor, mire que cuando uno va a la iglesia, mire, una persona que se congrega, una persona que lee la palabra, que ora, va a ser una persona que va a necesitar poco consejo. Porque las personas muchas veces no necesitan un consejo, sino necesitan es congregarse. Porque cuando se está escuchando el sermón, cuando la persona escucha la palabra, dice, wow, ¿quién le contaría? ¿Quién le contó al pastor? ¿Quién le contó al predicador que esto y esto me estaba pasando? Es la palabra de Dios. Mire que, perdón, digamos en el caso de lo que leyó el hermano Jaime, del que anda con sabios, aprende a ser sabio, el que anda con necios es quebrantado. Es tremendo también uno saber relacionarse, con qué personas se relaciona, ¿no? Porque hay un dicho que tenemos, dime con quién andas y te diré quién eres. Y, y es importante que cuando uno se relaciona con personas
que dan un buen consejo, con personas sabias, con personas que han logrado ciertos méritos, uno aprende a escalar, uno aprende a surgir, a salir adelante. Siempre buscar personas que estén delante de uno, ¿sí? Que estén más avanzados de cierta manera, sea en sabiduría, sea en entendimiento, sea en conocimiento, ¿sí? Porque uno le va a aprender muchas cosas, ¿sí? En la relación que uno tenga a sí mismo, como el que dice el que se junta con borrachos, pues el siguiente borracho va a ser él, ¿sí? Que se junta con drogaditos, el siguiente drogadito, y cosas así. Entonces es importante saber con qué nos relacionamos, con qué personas andamos, qué personas son las que nos rodean y a qué personas escuchamos. No a todo el mundo debemos de escuchar. Hay personas que no son sabias para enseñar, no son sabias para dar un consejo, no son sabias para guiar, para orientar, ¿sí? Eh, es importante eso, es importante saber a quién escuchamos. Totalmente, porque de eso depende. Muchas personas hoy en día están viviendo lo que otro dijo. Por eso Dios nos dio a nosotros con el Espíritu Santo lo que llamamos dominio propio. El dominio propio es saber conocerse uno a sí mismo, conocer sus limitaciones, saber tomar decisiones. Vuelvo y repito, como comenzamos este es el tema el día de hoy. Todos los días tomamos 60 y 70 decisiones. Que ahora más luego va a decidir qué desayuna o si no desayuna, a dónde va, todo. O sea, es su decisión. Por favor, seamos dueños de nosotros mismos. Seamos dueños de nosotros mismos. Nosotros decidimos dónde vivimos. Nosotros decidimos, ¿sí?, cuántos hijos queremos tener. Nosotros decidimos qué nombre les ponemos, porque muchas personas están es como marionetas. Es lo que dice la abuelita, es lo que dice el abuelito, es lo que dice el amigo. No, ¿qué dice usted? ¿Qué dice usted? Por eso lo importante que es estar conectados a una guía espiritual. Y qué mejor que la palabra de Dios. Qué mejor que una casa donde la palabra del Señor no se altere, no se altere. ¿Sí? ¿Por qué? Porque donde se altera la palabra de Dios, se pierde el valor de la vida, del propósito, y se va en contravía de las cosas de Dios. ¿A quién más debemos pedirle un consejo? Proverbios capítulo 6, versículos 20 al 22. Y en esta ocasión a los padres, para los jóvenes que todavía tienen sus padres, que no tienen un compromiso de hogar todavía. ¿A quién Proverbios debemos pedirle 6, pastor. consejo? Proverbios capítulo 6, del verso 20 al 22. Léalo, Sandra, por favor. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalo siempre en tu corazón. Enséñalos a tu cuello. No, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas, te guardarán. Hablarán contigo cuando despiertas, porque el mandamiento es Hasta, lámpara y la enseñanza es luz. hasta ahí, Sandra. Entonces notemos cómo la palabra del Señor nos habla. ¿A quiénes pedir consejo? ¿En qué momento? Los padres, ¿por qué es bueno que ellos nos aconsejen? Por la experiencia, porque nos conocen muy bien. Entonces nuestros padres nos pueden enseñar y aconsejar cómo invertir el dinero, cómo obtener beneficios a corto, a mediano, a largo plazo. Hoy en día vemos empresas que han sido lideradas por familias, ¿sí? Entonces, hay una enseñanza que tengo que en algún momento se las compartiré, que habla de hijos buenos de padres malos.
También a la inversa, hijos malos de padres buenos. Y acordémonos de la hija de Herodías. La hija de Herodías, cuando danza delante del rey Herodes, el rey Herodes le dice a la niña, pídeme lo que quieras, que hasta la mitad de mi reino te daré. Imagine cómo le caería de bien esta jovencita al rey, que le ofreció hasta la mitad del reino. Y ella se va para donde la mamá y le dice, mamá, el rey me ha ofrecido lo que yo quiera hasta la mitad del reino. ¿Qué le pido? Y Herodías le dice, pídale la cabeza de Juan el Bautista en un plato. Tremendo. Hay padres malos. Hay padres dando malos consejos. Como pasó con Saúl. Saúl prácticamente le oscureció la visión a su hijo Jonatán. Lo inhabilitó para ser el próximo rey, porque quien seguía era Jonatán. Pero él lo inhabilitó por haber dado un mal mandamiento, un ayuno al pueblo cuando no debía de estar en ayuno, sino prepararse para la guerra. Y Jonatán fue el que dijo, mi padre ha turbado el país. Mi padre ha turbado el país. O cuando los padres tienen preferencia por los hijos. Acordémonos que ese fue el caso de Jacob y de Rebeca. De Isaac, perdón, y de Rebeca. Porque Isaac tenía preferencia por Esaú y Rebeca tenía preferencia por Jacob. Cuando nosotros los padres demostramos esa preferencia, marcamos a los otros hijos. Entonces, que nosotros seamos los padres que somos muy equitativos, pesamos la balanza muy justa para con nuestros hijos. Entonces, aquí está el consejo. Ahora, ¿a quién no pedir consejo? Y con esto cerramos el tema del día de hoy. Levíticos capítulo 19. Levíticos capítulo 19, versículo 31. ¿Sí? ¿A quién no debemos pedir consejo? ¿Qué dice Levítico 19, 31? ¿Quién lo encontró? No os volváis, no os volváis a los encantadores ni a los adivinos. No los consultéis, contaminándoos con ellos. Yo, Jehová, vuestro Dios. Amén. No consultar a los Sino adivinos, a los medios, al horóscopo, ¿sí? A la astrología, a la parapsicología, a todos estos temas que se están dando por ahí. ¿Cuántas personas que tienen como incertidumbre qué será de mi futuro? Quieren saber cómo les va a ir en el futuro. ¿Usted sabe cuánto le pagan a una persona? Vaya a ver si en una iglesia dan una ofrenda como como el dinero que dan allá. Vaya a ver. Todo porque les dijeron, mire que el número de su suerte es tal, el color de su suerte es tal. Y hay personas que viven en eso, creen en el fetichismo, creen en la santería, creen en los amuletos, ¿sí? Y todo esto lo están viviendo porque fue que les dijeron, amado, el diablo no da puntadas sin dedal. Acordémonos del rey Saúl, primer libro de Crónicas, capítulo 10, versículos 13 y 14. Primero de Crónicas 10, 13 y 14. ¿Qué dice la palabra del Señor? Aprendamos, por favor, de experiencias ajenas también. Debemos evitar cualquier contacto con lo oculto, con horóscopos, con cualquier método relacionado con la adivinación del futuro. ¿Mm? ¿Qué dice ahí? Así, Primero de Crónicas 10, 13. Léalo, José.
10, 13 y 14 dice, así murió Saúl por su rebelión, con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y por qué consultó a una mujer, a una divina, perdón, y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. ¿Mm? ¿Más claro para dónde? ¿Y qué decir de Deuteronomio, capítulo 18? También versículos 10 y 11. Deuteronomio 18, 10 y 11. Léalo, Sandrita, por favor. Deuteronomio 10. Capítulo 18, Ok. Por versos tanto, del 10 y 11. 10, 18. ¿Qué hace 10, justicia al huérfano? perdón. A ver, mi Sandrita, mira. Es No. capítulo 18, Ah, versículos 10 y 11. ok, hoy sí. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorrero, ni sortilego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Amén. Ahí está la palabra. Porque esto es abominación, dice el verso 2. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová, tu Dios, echa estas naciones de delante de ti. Entonces, amados, con humildad reconozcamos que necesitamos pedir un consejo. Un consejo a tiempo nos puede evitar muchos dolores de cabeza y nuestra vida va a empezar a estar mejor alineada con el propósito de Dios. Entonces, pidámosle a Dios, inclinemos nuestras cabecitas, por favor, ahí donde estamos, y con humildad. Señor, en el nombre de Jesús, te damos la gloria y la honra, te damos el honor, la adoración, la exaltación. A ti te corresponde, Señor. Tú nos creaste para publicar tus alabanzas y adorarte y exaltarte. Te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es viva, es eficaz, porque tu palabra, Señor, nos enseña, nos redarguye, nos instruye, nos prepara para mejores cosas. Con humildad reconocemos que nos hemos equivocado, Señor, que muchas veces nuestro orgullo nos puede más, que muchas veces la intelectualidad la ponemos por delante de la espiritualidad, sabiendo, Señor, que tú quieres lo mejor para nosotros. Y nos has hablado a través de personas, nos has hablado a través de circunstancias, nos has hablado a través de experiencias propias, Señor, pero no hemos entendido. Ayúdanos a comprender que te necesitamos a ti y que necesitamos un consejo oportuno, que la palabra profética más segura es tu palabra, porque ella, Señor, atinará muy bien a todo lo que queremos. Tú todavía dices, porque yo sé los pensamientos que tengo para con ustedes, pensamientos de bien y no de mal, para darles el fin que desean. Señor, ayúdanos a ser más sencillos, más nobles. Ayúdanos a ser más enseñables y que a partir de hoy, Señor, a partir de hoy, que es el último día de este hermoso mes de junio, que esta nueva temporada, que este segundo semestre, que hoy se parte la mitad del año en dos, Señor, que así mismo se parta también nuestro antes y nuestro después,
Empecemos, Señor mío, a ver cosas grandes y gloriosas, por escuchar consejos a tiempo, por leer con atención y leer para querer aprender, Señor. Gracias por los que hoy, a pesar de tal vez el cansancio, a pesar de que no se durmió bien por causa de ruido, Señor, pero independiente de todo esto, Dios, queremos decirte a ti que la gloria es para ti, Señor, porque pusiste en nosotros el querer como el hacer. Y aquí estamos, Señor. Y esta palabra, Señor mío, que haya calado hondo en nuestros corazones y podamos llevarla a la práctica. En el nombre de Cristo Jesús, gracias por cada intervención, por cada participación y por lo que hará, Señor. En el nombre de Jesús, amén y ya. Bueno, mis amados, pues seguirles bendiciendo sus vidas, que estén muy bien. Si alguno desea colocar una ofrenda en este ministerio, pues puede hacerlo a ese número de Nequi o de David Plata. Hágalo y Dios le ha de bendecir, le ha de recompensar grande y poderosamente. Un feliz día para todos. José, muchas gracias por la participación, por haber estado. Dios los bendiga, Dios me los guarde a todos. Manita Sandra, bendiciones. Pastor Edgar, Manito Jaime y todos los que están aquí en la sala. Muchas bendiciones, Dios los bendiga grandemente y que tengan un feliz y maravilloso día. Amén, Amén. pastor. De igual Muchísimas manera. gracias. Bendiciones, pastor. Bueno, También. Él Gracias. escribo, amén. pastor. Gracias, Amén. apóstol. Bueno, Gracias a todos. Dios les bendiga. yo, mi Giovanni, bendiciones. Ya salió Nidia. Duan, bendiciones, hijito. Alejandro, me alegra, hijito, que esté ahí también recibiendo palabras. Dios lo bendiga. Ofelia, Dios la bendiga. Hasta luego, mi Está pastor. allá esa Muchísimas gracias. tierra. Listo, Alejandro. ¿Ayudó la palabra de hoy? A recibir consejos, claro que sí, saber de quién. Muy oportuno. Buena, Alejandro. Yo lo guardé, hijito, que esté bien. Chao, mi Jaime. Dios lo bendiga, hijo. Gracias también por la participación. Amén, mi pastor. Dios lo bendiga. Sí, señor. Amén. Dios lo bendiga, pastor. Amén, Marisol. Dios le guarde. Bendiciones. Saludos, por favor, a Gilberto, a Gracias. Justin, a Michael, a Sammy, a todos, por favor. Gracias, pastor. Que tenga un buen día. Amén. Mi Ofelia, bendiciones. Me alegra que se haya podido conectar. ¿Cómo está la señal allá, mi Ofelia? Un poquito mala, bien, mi pastor, gracias a Dios. Bueno, me alegra oírla. Me saluda, por favor, al salón. Saluda ya a los niños, a Bueno, Michael. amén, mi pastor, muchas gracias. Bueno, un feliz día, que esté muy bien. Felicidades. Martica, Gracias, mi pastor, bendiciones. feliz día. Amén. De igual manera. Bendiciones, mi pastor Edgar. Feliz día. Amén, Gracias. Martica. De igual Que me manera para conecté su... tardecito. no me Qué preocupe, pena. tranquilo. Dios la bendiga. Bendiciones a Dios todos. saludes a María Fer, a la bebé, a Lucy, Ah, sí, ¿no? señor, con mucho Lucy. gusto. Bueno, felicidades, que esté muy bien. Muchas gracias. Igualmente, bendiciones. Amén.